Seguramente tenés tantas cosas a mejorar en tu negocio que no sabes por dónde empezar. Todo parece importante y urgente a la vez. Finalmente terminás avanzando un poquito en distintas direcciones y no logrando demasiados resultados. Entonces podrás preguntarte, ¿cómo priorizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo sé detectar qué es lo más importante que tengo que hacer que va a generar el mayor impacto posible? Bueno, en este episodio de podcast te voy a contar cómo en tu negocio hay una y solo una restricción. Te invito, antes de empezar, a suscribirte a este podcast porque todas las semanas voy a lanzar episodios nuevos sobre cómo volverte más empresario y también, si todavía no lo haces, seguirme en mi cuenta de Instagram, Dani Pressman, Dani con I latina, donde todos los días comparto microcontenidos sobre cómo mejorar tu negocio. Voy a empezar contándote un brevísimo resumen del libro La Meta, que uso muchos conceptos en este episodio de este libro y me parece espectacular, que es, creo que gerente de una empresa y viene su jefe y le dice que todo está súper mal, que los números van para atrás y si en 3 meses no se revierte la situación, entonces van a tener que cerrar la empresa. Entonces Alex no sabe qué hacer, al final termina yendo a hablar con su profesor de física, que no sé, él recordaba que le había contado algo de estas cosas, y el profesor le dice, le pregunta, ¿cuál es la meta máxima de la empresa? ¿Cuál es la única meta de la empresa? Y definen que, bueno, es maximizar la rentabilidad, ganar el mayor dinero posible. Entonces, cuando vuelve a la empresa, empieza a ver todos los proyectos que tiene activos, que tiene abiertos, y se da cuenta que hay un montón que no colaboran con esa meta máxima. Entonces empieza a reacomodar, a ordenar todo, empieza a aprender a priorizar en base a esa meta, empieza también a reducir la cantidad de inventarios necesarios que se requieren para la venta que quieren lograr y bueno, finalmente logra revertir la situación. Obviamente este es un mega brevísimo resumen del libro. Si te interesa más sobre esto, te invito a ir a leerlo. Pero llevado al mundo real de tu empresa, esto es muy parecido a lo que pasa. No tenemos una meta clara, un objetivo bien concreto, entonces, ¿cómo sabemos cómo priorizar, no? O sea, ¿cómo podemos priorizar si no sabemos respecto a qué vamos a priorizar? Entonces, pasamos el tiempo haciendo cosas, diciendo, bueno, voy a arreglar un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, pero sin un norte claro, entonces terminamos trabajando un montón de horas y al final no logrando los resultados deseados. Te voy a contar entonces en este episodio cómo hacer para detectar esa restricción y cómo hacer para priorizar de manera efectiva. El paso uno es poner un objetivo claro, una meta clara. ¿Cuál es el fin último de tu empresa? Lo más numérico, lo más específico posible. Yo creo que el más común es maximizar la rentabilidad. Podría decir, no sé, ganar $10.000 por mes, $20.000 por mes de acá a 5 años. Puede ser ese, puede ser cualquier otra cosa, puede ser trabajar 4 horas por día, lo que se te ocurra. Pero tenés que definirlo lo más claramente. Esto, yo sé que vengo insistiendo mucho en distintos episodios. Hay episodios exclusivos que hablo de este tema, hay otros episodios donde te trato de meter un poquito la semillita, pero no te das una idea lo importante que es en la práctica y lo poco que se suele usar. Entonces, en el día a día es imposible entender qué es lo más importante si yo no tengo una meta hacia dónde voy. Es como que yo te pregunte, decime qué colectivo, qué bus tomarme. Y vos me decís, bueno, decime a dónde vas. Porque si yo no sé a dónde voy, ¿cómo me vas a poder recomendar qué bus tomarme? Me parece tan obvio visto desde ahora, pero tan poco conocido, porque yo cuando empecé mis empresas, hace 16 años, yo no tenía idea de esto. Yo empezaba a hacer cosas y empezaba a ir por ahí. Y bueno, cuando aprendí a que ese norte claro me puede ayudar a direccionar a mí y también a todos mis colaboradores, porque imagínate si yo no lo tengo claro, imagínate el resto, entonces aprendí que es indispensable trabajar con esta meta. El paso número 2 es detectar el cuello de botella. Para detectar el cuello de botella tenés que ver respecto a qué, respecto a la meta del punto uno. Entonces, el cuello de botella es lo que está trabando tu empresa para acercarse más a ese objetivo. Entonces vos te tenés que preguntar cuál es la primera y única restricción, porque siempre una, siempre el cuello de botella es uno, y eso es lo difícil de entender. No hay infinitos cuellos de botella, siempre hay uno y solo uno, una cosa que es la que está trabando. Sí, obviamente después va a venir otro cuello de botella, pero siempre hay uno y solo uno y en general el primero que tenés que atacar es el más importante, el que está frenando
Y te lo voy a contar con un ejemplo que es más fácil de verlo en un video, pero te lo voy a tratar de comunicar lo mejor posible para el podcast. Imagínate que hay una línea de producción que produce zapatos y tiene 3 partes la producción de zapatos. No sé, primero armar la estructura, después poner la suela y después, no sé, poner los cordones, yo qué sé, para hacerlo simple. La primera máquina que fabrica la estructura del zapato puede producir 30 zapatos por hora. La segunda puede producir 40 por hora, o sea, pasa de la primera a la segunda, 40 por hora. Y la tercera puede producir 50 por hora, o sea, puede poner 50 cordones por hora. Te hago una pregunta, que hace una mini pausa en el podcast si querés. ¿Cuántos zapatos por hora se pueden producir con esta línea de producción? Tómate un segundito para pensarlo. Bueno, y la respuesta es 30. ¿Por qué 30? Porque si bien una produce 30, otra 40, otra 50, el cuello de botella es la de 30. Porque si la primera pasan 30, a la segunda le llegan 30. Entonces, ese es el cuello de botella. Fíjate que hay uno y solo uno. Entonces, ¿qué hago? Yo como dueño de negocio voy y digo, bueno, le quiero aumentar la productividad a la primera parte. Y suponete que la duplica, ¿no? O sea, no sé, compro una máquina mejor, la arreglo, hago ciertas cosas para que en vez de 30 pueda producir 60. Entonces, ahora, ¿cuál es la restricción? O sea, ¿cuántos zapatos se pueden producir por hora? Y ahora la respuesta es 40, porque la primera parte produce 60, la segunda parte de la máquina produce 40, o sea, por más que pasen 60 de la primera parte a la segunda parte, de la segunda van a salir solo 40, y la tercera produce 50, pero como solo le llegaron 40 de la segunda parte, entonces ahora la restricción es 40, o sea, pueden producir 40 zapatos por hora y la restricción es la segunda parte de la máquina. Entonces, fíjate, yo puedo seguir así y seguir y seguir y seguir y duplicar la producción de la segunda parte de la máquina y ahora te vas a encontrar con la restricción que es la tercera parte de la máquina, pero fíjate como siempre hay una y solo una restricción. Y lo mejor que puedo hacer como dueño de negocio es trabajar sobre esa restricción. Primero encontrarla, porque claro, acá es muy obvio, ¿no? Muy fácil de entender cuál es. En un negocio a veces no es tan fácil. Bueno, entonces en este segundo paso, la acción es encontrar y mejorar ese cuello de botella. Y el tercer paso es hacer un proceso de mejora continua. Básicamente es, como dueño de negocio, estar encontrando la restricción, solucionándola, volver de nuevo, una vez que la solucionaste, a encontrar la próxima restricción y solucionarla, y volver de nuevo y solucionarla. Básicamente, eso es lo que tiene que hacer un dueño de negocio para destrabar y hacer crecer al máximo su negocio. Bueno, parece fácil con este ejemplo, pero te la voy a complicar un poquito. Imagínate que vos sos técnico, ¿no? Y decís, claro, bueno, voy a mejorar la producción de esta línea, es muy fácil, ya entendí la lógica, pero después te agrego una variable más. Te digo, che, ¿qué pasa si ahora tu equipo está produciendo un montón de zapatos, pero no estás pudiendo vender la cantidad de zapatos que producís? O sea, ya dejó de ser restricción la línea de producción y pasó esa restricción la venta. Entonces es como que tenés que empezar a tener una mirada muy amplia, porque muchas veces uno se confunde y empieza a trabajar en micro restricciones. Dice, ok, voy a optimizar mucho esto y me vuelvo re bueno en esto, porque en general es las cosas que más te gustan trabajar, pero hay que mirarlo más global, porque ahora la restricción pasó a otro lado, pasó a ventas. Entonces tengo que empezar a ver cómo vender más. Y tal vez cuando venda más y ya no me alcance la producción de nuevo, vuelvo a la parte de producción. O tal vez la restricción está en la cantidad de impuestos que pago, no sé. Pero siempre tenés que estar viendo el panorama global de la empresa, viendo de arriba cómo hacer para encontrar cada vez mejor la restricción. Muchas veces esto se hace de manera mucho más fácil para que no caigas en la intuición de qué es lo que tenés que mejorar, con indicadores de gestión, con tableros de control, que hay un episodio entero que hablo de eso. Pero no te lo voy a decir acá en detalle porque lo que quiero que te quedes es con ese concepto de que vos tenés que trabajar en una y solo una cosa a la vez. Y es muy importante que entiendas en cuál es la que tenés que trabajar. Si querés al principio, empezá intuitivamente. O sea, trata de mirar tu negocio en general y dedicarle un tiempo a encontrar esa restricción, por lo menos intuitivamente. Y después con el tiempo vas desarrollando ciertos indicadores de gestión para que te quiten subjetividad.
Y bueno, y esto aplica más todavía si tenemos equipo de trabajo. Yo no se dan una idea la cantidad de veces que he visto a gente dentro de mi equipo trabajando en mejorar cosas que no eran la restricción. Y se volvían súper buenos en eso, pero todavía seguían diciendo, a ver, ¿qué pasa que, no sé, las ventas no están subiendo? Y bueno, porque tal vez estabas atacando el problema incorrecto. Yo particularmente, como me desarrollé mucho en esto, como en entender, ver de arriba las cosas y entender con lo que está pasando, y te invito a vos como dueño de negocio en también empezar a volverte bueno en eso, porque vos, no solo para vos, sino para tu equipo de trabajo, si es que tenés empleados, tenés que direccionarlos, tenés que decirle, no, muchachos, entiendo que quieran mejorar esto y está buenísimo que mejoremos esto, pero la verdad que ahora ese no es nuestro cuello de botella, tenemos que ir para este lado. Y ahí requieren también habilidades de liderazgo, de comunicación, que también hablo en otros episodios, pero bueno, acá estamos hablando de que vos tengas clarísimo cuál es la restricción y pongas a toda la gente, por lo menos con el entendimiento necesario para explicarles que lo más importante es destrabar esa restricción. Hasta puede ser que, no sé, un área, el área de producción, esté siendo súper eficiente, pero la verdad que ventas no, entonces la gente de producción se pone de alguna manera a ayudar a ventas, porque la verdad que es mejor mejorar ese área primero, porque si no todo lo que van a producir no tiene tanto sentido. Y te voy a dar algunos ejemplos particulares que recuerdo ahora que me han pasado de las restricciones. Por ejemplo, cuando empecé mi agencia de marketing digital, sabíamos algo de campañas, pero tampoco tanto. Entonces, de repente, la gente que teníamos se ponía a optimizar al máximo las palabras claves y ver de cómo sacar el mejor costo por clic posible. Pero de repente no llegaban a los resultados para el cliente, no llegaban, no llegaban. Y yo miro la campaña de afuera y digo, espera, acá podrás optimizar un 5% más, un 10% más desde ese lado, pero en verdad la restricción es el presupuesto. Tenés que hablar con el cliente para que ponga más capital, porque si no, no vas a poder superar. O sea, vos vas a poder seguir mejorando esta campaña, optimizando lo chiquito, pero no vas a eliminar la restricción que es de conseguir el resultado que el cliente quiere. Entonces, tenés que aumentar el presupuesto. Otra cosa en la que se estaba trabajando con el foco erróneo en una de mis empresas, también en Go Digital, es que se le estaba tratando de dar mucha atención a la retención de clientes. Por supuesto que está buenísimo trabajar en la retención de clientes, ¿no? Pero en un momento se estaba volviendo ya muy fino y las ventas no eran muy buenas. Entonces, de repente, era decirles, está bien, pero pongamos un poquito menos de foco en la retención de clientes y un poco más en la adquisición sin desatenderlo, por supuesto, pero era mucho más fácil generar más impacto, más facturación, más rentabilidad y después, obviamente, más satisfacción para clientes trabajando primero en las ventas. Y con mucho menos esfuerzo, porque tal vez ya se había hecho tanto en retención de clientes que cada cosa que uno hacía tal vez mejoraba un 1%. En cambio, en ventas, tal vez una acción que uno hacía mejoraba un 10%. Entonces, es como reenfocar al equipo y llevarlo para la visión, para que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Porque en general la gente no mira eso, la gente mira de ser mejor en lo que sabe hacer, no en ser mejor para garantizar el máximo resultado para la empresa. Bueno, esta es la forma más extrema de verlo, que a mí me gusta porque llevar al extremo las cosas te hace pensar en serio y focalizarte. ¿Qué quiere decir? Que es encontrar una restricción y solo trabajar en una sola cosa a la vez. Como es muy extremo, ¿no? Parecería que tenemos que dejar todo el resto de lado. Te voy a dar otra visión, que es un poquito menos extrema, pero más o menos el concepto es el mismo, que es el principio de Pareto, el principio del 80-20, que posiblemente ya lo has escuchado, pero te quiero comentar aplicaciones prácticas de esto. Entonces, lo que dice el principio de Pareto es que en general, en la mayoría de las cosas del mundo, el 80% de los resultados se consigue solo con el 20% de los esfuerzos. Lo que quiere decir que el 80% de mis esfuerzos son casi inútiles, o sea, porque producen muy poco resultado. Me tengo que concentrar en hacer pocas cosas que generen mucho impacto. Ejemplo, en general en las empresas el 20% de los clientes genera el 80% de las ventas. Si no, ponete a hacer el caso de tu empresa y fíjate si no funciona así. No sé si será 80-20 exacto, pero seguramente un grupo muy chico de clientes genera un gran impacto en tu facturación y en tu rentabilidad. También suele pasar que el 20% de los productos o servicios que ofreces generan el 80% de las ventas, o el 20% de los empleados que tenés generan el 80% de los resultados.
O yendo a un plano más personal, el 20% de la ropa que tenés en tu armario la usás el 80% de las veces. Decime si no es así. Entonces tal vez esto es como una manera más fácil de trabajarlo, de entenderlo, el concepto de la mega restricción, porque lo puedes trabajar de esta manera. Te voy a dar un ejemplo práctico. Agarra a todos tus clientes y ponerles uno en Excel. O sea, cliente 1, 2, 3, 4, 5, el 50, los que sean, pones uno en Excel, pone al lado otra columna que sea cuál fue la facturación el mes anterior, o no sé si querés sacar un promedio de los últimos 3 meses. Ordenalo en el Excel por mayor facturación a menor facturación y ahí fíjate qué porcentaje de tu facturación representa el 20% de los clientes que más te compran. Por ejemplo, si tenés 50 clientes, el 20% de 50 son 10 clientes, fíjate esos 10 clientes cuánto facturan respecto a la facturación total. Y fíjate que es una forma mucho más fácil, ¿no? ¿Qué te vas a dar cuenta ahí? Que es lo más probable que esos 10 clientes influyan un montón y que haya algunos en la colita de abajo que digas, che, pero este cliente factura re poco y encima me pide un montón de cosas. ¿Me conviene trabajar con este tipo de clientes o me conviene focalizarme en el tipo de clientes de los 10 centrales, salir a captar ese tipo de clientes y de a poquito empezar a dejar de trabajar con los clientes que menos rentabilidad me generan o simplemente pasarlo a un plan más básico, no sé, como a otro tipo de servicio, que lo atienda otra persona? Porque claro, muchas veces viste que los dueños solemos atender a nuestros clientes. No tiene sentido que el dueño atienda a un cliente que le deja mínima rentabilidad. Y te puedo asegurar que tenés clientes que te dejan pérdida. Si le restás, obviamente, todos los costos operativos, ¿no? No por el costo de la venta en sí, sino por la atención que le tenés que dar, por los empleados que tenés que poner a su disposición, por las herramientas que tenés que usar, muchas veces te generan pérdida. Nosotros en un momento detectamos eso y de hecho empezamos a sincerar precios en un momento para ese tipo de clientes o a ver de cambiar los planes porque nos estaba pasando que creo que un 20% de nuestros clientes nos generaban pérdida. Increíble, pero seguro que te está pasando a vos. Y si no te pasa que te generan pérdida, seguramente que te pasa que tal vez no tiene ni sentido atenderlos por la baja rentabilidad que generan. Pero bueno, este es solo un ejemplo, puede ser con clientes, puede ser con línea de producción, con cualquier cosa puedes aplicar este principio de Pareto y entender, por ejemplo, de las 10 tareas que haces todos los días, cuáles son las tareas que más impacto generan, cuáles son los clientes que más impacto generan, cuáles son los productos que más rentabilidad generan. Y bueno, y fíjate, no importa que sepas específicamente cuál es la restricción número uno, pero mientras ordenes en prioridad y hagas un ranking, te va a pasar que cada vez vas a ser más y más eficiente. Y esto va a ser bastante exponencial, porque no es que la tarea más productiva te genera un 10% más de productividad, ¿no? En general te genera 3 veces más productividad. Entonces, realmente vas a lograr un crecimiento muy fuerte y una ventaja competitiva también muy fuerte, porque casi nadie hace esto de manera profesional. Está, por ejemplo, el caso de McDonald's, que no sé si es real esto, pero por lo menos en la película lo mostraban así. La película se llama Hambre de Poder, que es muy buena como para entender cómo funcionan los emprendimientos. Y McDonald's me encanta porque son los reyes de los procesos, pero mostraba en la película en un momento que tenían un montón de productos. Viste que McDonald's ahora son algunos combos y listo, y todo es hamburguesa, papas y gaseosa. Pero antes tenían un montón de cosas, pollo, no sé, pescado, no sé cuántas cosas tenían. Y de repente uno de los dueños vio que el 85% de las ventas lo generaba un 15% de los productos. Entonces decidió eliminar todo el resto de los productos, cosa que eso es una decisión, porque no es que no facturaban nada. Cada tanto alguien compraba un pollo. Lo mismo que pasa con tus clientes. Bueno, sí, puede ser que unos pesitos te deje tu cliente que menos te compra. Pero ahí tenés que tomar decisiones. ¿Es realmente eficiente lo que estás haciendo? ¿No tenés un costo de oportunidad? ¿No podrías estar haciendo otra cosa que genere mucho más impacto? Entonces McDonald's ahí tomó la decisión de eliminar los productos que menos facturación y rentabilidad generaban, simplificó mucho el negocio y así se pudo expandir y armar la franquicia más grande del mundo. Pero bueno, muchas veces a los latinos no nos gusta tomar decisiones. O si hay algo que mínimamente funciona, no queremos deshacernos. Es como que tenemos miedo a perder. Y para ganar en los negocios hay que saber perder también. Digo, tengo que perder clientes, tengo que perder productos, tengo que soltar.
tengo que soltar porque yo tengo un tiempo limitado en mi cabeza. Si no suelto, no voy a poder agarrar cosas nuevas. Pero bueno, eso es un tema, un ejercicio de mentalizarse y de hacerlo y de tener la meta clara. Porque si no tenés la meta clara, ¿para qué lo vas a hacer, no? O sea, si vos no sabes cuánto querés ganar, bueno, yo qué sé, este producto puede servir o puede no servir. Ahora, si vos te pusiste como meta ganar $10.000 por mes y estás ganando 2.000, claramente vas a tener que tomar decisiones o no vas a llegar a esos 10.000. Por eso es tan importante la meta. Y ahora, bueno, trata de tomarte un tiempo para ver cómo trasladar esto a tu negocio. ¿Estás entendiendo realmente cuál es la restricción? ¿Le estás dedicando suficientemente tiempo a entenderla? ¿Estás atacándola específicamente con todo tu foco y todas tus fuerzas? ¿O estás tratando de solucionar diversos problemas de manera parcial y parcheada para que después tal vez vuelvan a surgir? Y siempre vuelven y vuelven y vuelven y trabajas un montón de horas para avanzar muy poco. ¿Cuál de estas situaciones es la que más te sentís identificado? Seguramente te puede doler un poco esto que te estoy diciendo, porque lo más probable es que te pase lo segundo, que no estés avanzando lo suficiente. Primero te quiero decir que es normal, que a todos nos pasa, a mí me pasa también, todo el tiempo estoy luchando con esto, pero por lo menos trato de tener la cabeza en estar pensando constantemente cuál es mi principal restricción y cómo poder atacarla. Entonces, ponete a pensar, tómate un tiempito para ver qué podés mejorar en tu negocio respecto a esto. Una pregunta típica que recibo con esto es, sí, Dani, me encanta, entiendo el concepto perfecto, pero pasan un montón de cosas en mi negocio, es todo un lío, me piden urgencias por todos lados. ¿Cómo hago? Yo no puedo pararme y dejar mi negocio para ponerme a trabajar solo en la restricción. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para salirme de esa dinámica? Y mi primer consejo es que trates de dejar de ser tan perfeccionista. ¿Qué significa que no funciona todo bien? ¿Qué pasa si no atacas esta urgencia? ¿Se va a desmoronar tu empresa realmente? Si te vas una semana de vacaciones, ¿realmente se va a caer todo abajo? Si la respuesta con un tema es sí, mira, si yo no atiendo esto, entonces se va a desmoronar la empresa, bueno, entonces tal vez esa es tu principal restricción y no otra. Entonces, ocúpate de esa, de estandarizarla, de solucionarla y después pasa a otra. Pero tampoco pretendas el resultado perfecto en todo. Y muchas veces los dueños de negocio nos pasa que, claro, pero si yo no atiendo a este cliente, nadie lo va a atender tan bien como yo. Y bueno, yo qué sé, priorizá. O sea, podés decir, tengo 50 clientes, bueno, mirá, estos son los 10 que más me compran. Bueno, ok, estos 10 lo voy a seguir atendiendo yo. Pero estos 40, que generan encima el 20% de la facturación, se los paso a otro. Puede ser que pierda un poco de eficiencia, puede ser. ¿Cuánto? ¿Va a ser más lo que pierdo en eficiencia que lo que gano por atacar la restricción más importante de negocio? Entonces trata de no ser tan perfeccionista y tan dueñocéntrico. Obviamente que te va a jugar la emoción un montón, pero trata de abstraerte, pensar un poquito más racionalmente y entender cuál es tu principal restricción. Yo no digo que te desentiendas absolutamente de tu negocio, porque tampoco digo que trabajes 8 horas por día en tu restricción. Con que le dediques 1 o 2 horas por día y 7, 8 horas por día le dediques a apagar incendios, está bien, por lo menos para empezar. Después, obviamente, cada vez más vas a tratar de estandarizar y reducir la cantidad de incendios que se generan en tu empresa para dedicarle más tiempo a atacar la restricción. Pero no es excusa que pasen cosas en tu negocio para no atacar la restricción. Y una técnica muy importante que la recomiendo en general es trata de trabajar en tu restricción en momentos que no tengas urgencias, porque claro, porque te llama un cliente enojado y ¿cómo le vas a decir que no y ponerte a trabajar tranquilo en lo que estás haciendo? No, tal vez empecé a trabajar más temprano y decir, bueno, de 7 a 9 de la mañana, que nadie me molesta, voy a trabajar en mejorar esta restricción. Después, bueno, vendrá el día y pasarán un montón de cosas, pero de 7 a 9 es el horario donde voy a trabajar en lo más importante y no en lo más urgente. Y sí, trabajar en esto implica esfuerzo, implica salirse el día a día, implica dominar tus emociones, implica crecer como persona. Es algo que no es natural. O sea, nosotros estamos genéticamente creados para reaccionar con miedo ante las cosas. Y cuando uno reacciona con miedo, en general va a resolver la urgencia, porque nosotros, nuestro cerebro primitivo, no entiende que esa no es una urgencia de vida o muerte, que simplemente es algo superficial, sino como que lo siente como si lo estuviera por comer un tigre. Y entonces, de alguna manera, tenés que tratar de
autoconocerte mejor, entender cuándo te está pasando eso y poder empezar de a poco, porque esto es un proceso también interno, a poder levantar cada vez más la cabeza y al tomar decisiones cada vez más racionales o intuitivas, pero bien elaboradas y no tan emocionales. Y de esa manera, en general, es a los que mejor les va, a los que trabajan más en uno mismo para poder lograr y atacar los problemas de la manera que te estoy contando ahora. Esto es lo que hacen en general los emprendedores más productivos que conozco. Entonces no importa si realmente reconoces cuál es la restricción número uno, pero por lo menos empezá a trabajar con las cosas que más impacto generan en tu negocio. Si lo haces, tal vez en unas horas vas a lograr ahorrarte un montón de horas futuras. Quiere decir que vas a sacrificar corto plazo por beneficio de largo plazo. No es lo que todos queremos, pero realmente no lo terminamos haciendo demasiado poco. Entonces te invito a reflexionar y te invito a que en este mismo momento dejes todo lo que estás haciendo, te vayas a un barcito muy lindo, cerca del río o por donde puedas que te tomes el mejor cafecito, un rico acompañamiento, sin computadora, sin celular y te pongas a pensar en esto, te pongas a diseñar y te pongas a tratar de entender cuál es la principal restricción de tu negocio, pero hacerlo de manera placentera. Entonces, empezá con el primer paso. Siempre se empieza con el primer paso. No te vuelvas loco por solucionar todos los problemas que pasan en tu empresa, sino por solucionar el único que es más importante para vos. Bueno, espero que te haya servido este episodio, que te haya servido esta reflexión. Y bueno, ahora manos a la obra, ponete a trabajar en ello. Y bueno, no te olvides de suscribirte a mi podcast porque todas las semanas lanzo episodios de este tipo, de distintas temáticas sobre cómo mejorar tu emprendimiento. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.